respecto a la vinculación a proceso de este exsecretario de Economía, que bueno, también ha sido jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León, ha sido diputado local en Nuevo León, ha sido diputado federal también, y otra vez está electo por la vía plurinominal para ser diputado federal en la próxima legislatura. Y hoy la Fiscalía General de la República, bueno, ayer anunció la Fiscalía General de la República que a este exsecretario de Economía de la administración de Enrique Peña Nieto se le está vinculando a proceso por enriquecimiento ilícito. Y aquí volvemos y tomamos el tema que anteriormente estábamos tomando. ¿Qué tanto se miente con relación a incluso los comunicados oficiales? O sea, la Fiscalía General de la República está bien, le aplaudimos el hecho de que lo haya vinculado, pero enriquecimiento ilícito es una soberana mamada, así, porque es muy amplio, porque hay mucho por detrás y se le puede acusar, si se le deja de enriquecimiento ilícito y se le acusa, por ejemplo, de cohecho o se le acusa de delincuencia organizada o lavado de dinero, son delitos más importantes que tienen mayor peso y pueden tener mayor de seguridad de que este sujeto va a ir a la cárcel. Enriquecimiento ilícito, ¿qué? O sea, también los de la Fiscalía General de la República se pasan y ahí también debería de intervenir, por supuesto, el presidente de la República para desmentir esos comunicados, ese tipo de comunicados, ese tipo de información que falsean prácticamente la realidad y que le dan la puerta de salida a estos sujetos. Le voy a decir por qué. Porque justamente Ildefonso Guajardo, siendo secretario de seguridad, de economía del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el responsable de entregar la riqueza minera a través de la Dirección General de Minas, que dependía de su secretaría, a 267 empresas transnacionales. 267 empresas transnacionales de origen canadiense, norteamericano, chino, alemán, francés, español, japonés, italiano, argentino, coreano, australiano, entre otros que se me van, para la explotación de los recursos naturales. ¿Y sabe qué beneficio le dejó esa explotación minera a México? 50 pesos por cada hectárea que se explotó por año. ¿Sí? 50 pesos por cada hectárea que se explotó en las zonas mineras por año. Eso fue lo que le dejó de utilidad al gobierno mexicano. Algunas empresas incluso pidieron la devolución de esos 50 pesos, que ya sumando miles y miles de hectáreas que estaban explotando, pues ya les daban varios millones de dólares. Así, millones de dólares, para que entienda de qué tamaño es el saqueo. Lo que pasa es que la Secretaría de Economía, en la administración de Enrique Peña Nieto, con el apoyo de la famosa reforma energética, pues prácticamente entregó el país, entregó en concesiones mineras una cantidad equivalente a la superficie que ocupan actualmente los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit. De ese tamaño, casi una tercera parte fue la superficie que entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto a las empresas mineras. Y esa entrega se hizo a través de Ildefonso Guajardo. Y del Ildefonso Guajardo, que hoy está acusado de enriquecimiento ilícito, pues no entregó nada más porque sí, de buenas a primeras, esas concesiones mineras. Por supuesto que allí hubo una relación de dinero. Esto yo lo señalo en dos libros, en mi libro México a cielo abierto, que publiqué en el 2017, en el periodo aún de Enrique Peña Nieto. Ahí yo señalo cómo este Guajardo entregó la riqueza minera a cambio de beneficios personales, a cambio de pagos particulares. Y también retomo el tema en el libro más reciente que he publicado, de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, que se publicó el 1 de junio de este año, y ahí refiero también la red de corrupción que encabezó este personaje. Entonces, para que hoy nos vengan a decir que hay un enriquecimiento ilícito y únicamente se le busca, en algunas versiones dicen que por $300,000, por depósitos de $300,000 de una empresa norteamericana a sus cuentas particulares, y en otras versiones hablan de 9 millones de pesos, pues hay mucha de diferencia, pero a lo que vamos es esto, y se lo planteo así, y aquí se lo digo, y te lo digo a ti, mi querido Manuel Pedrero, para que también tú me des su opinión. Ildefonso Guajardo fue el responsable de entregar la riqueza minera a las empresas transnacionales, y con ello se benefició económicamente, pero brutalmente.
Hoy lo tenemos procesado. ¿Tú consideras, mi querido Manuel Pedrero, que este personaje se recibirá el trato como lo recibió el general Cienfuegos, como lo recibió Emilio Lozoya, o como el que está siendo también tocado con pincitas Luis Videgaray Caso? No es gratuito que Ildefonso Guajardo, que por cierto, estimado maestro Lemos, usted hace una radiografía del sexenio de Enrique Peña Nieto en su más reciente libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción, donde, como usted lo menciona, sale mencionado Ildefonso Guajardo, que hay que recordar que fue un elemento clave en la renegociación de lo que terminaría siendo el TLC 2.0, o mejor conocido como el Tratado de Libre Comercio, que ahora es el TEMEC, entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de los Estados Unidos, en ese momento Donald Trump, y en el que el representante de México, en ese momento Enrique Peña Nieto, se sentaron a renegociar. Fíjese cómo es la vida. Hablando ahora de Ildefonso Guajardo, quiero compartirle un tuit que acaba de emitir la Fiscalía General de la República a tan solo escasos 11 minutos. Hay que recordar que cuando sale esta orden para Ildefonso Guajardo, él argumenta en un tuit, en un comunicado que comparte en sus redes sociales, que la Fiscalía General de la República ni siquiera le dio accesos a sus abogados esta notificación y que insinuaba que posiblemente iba a haber persecución política. Bueno, si me lo permites, estimado maestro, aquí la Fiscalía General de la República de México dice: FGR informa. Es falso que el señor Ildefonso G. y a su abogado no se les ha dado acceso a las pruebas que sustentan la acusación en su contra. La FGR no realiza persecución política como aseguran. En breve, más información. Probablemente, si los tiempos nos alcanzan en el programa, alcancemos a ver un comunicado por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Quién es Ildefonso Guajardo? Hay que recordar que en su actividad más reciente estuvo como coordinador de campaña de nada más y nada menos que el candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien perdió frente a Samuel García. Bueno, hay un punto que me llamó mucho la atención. No cualquier alcalde, olvidémonos de los alcaldes, gobernadores, sino un candidato a una gubernatura, no cualquier candidato a una gubernatura de Latinoamérica, tiene el privilegio de reunirse con Luis Almagro, quien la sede en la OEA, en Washington, tenía muy buenas relaciones, o tiene muy buenas relaciones con Washington y los miembros que se mueven por allá, y de Ildefonso Guajardo. ¿A qué se debe? Precisamente a las relaciones que obtuvo durante la administración de Trump en su estancia como secretario de Economía. También recordar que el propio Adrián de la Garza se encuentra, se supone, porque ya ve cómo opera la fiscalía, que es algo, no, qué cosa, se supone que todavía está en investigación Adrián de la Garza, es decir, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PRI y su coordinador de campaña en estos momentos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República, ya para que tengan órdenes de aprehensión, de detención, para que se les arreste. Ojo, quien también dio una reacción ante esta situación fue Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del Revolucionario Institucional, a quien, por cierto, se le olvidó decir un muy pequeño pero significativo detalle. Dijo, nuestro diputado electo, o sea, ahí ya está la trampa, ni siquiera menciona que es plurinominal. ¿Electo de qué si nadie lo eligió, no? O sea, exacto. Nuestro diputado electo, pero si fue plurinominal, brother, ¿de qué me estás hablando? Nadie escoge a los plurinominales. Ya hemos tenido un buen debate sobre eso, ¿no? Y no es tampoco gratuito que Alejandro Moreno sea quien le dé defensa a Ildefonso Guajardo, porque hay que recordar que los plurinominales son elegidos por nada más y nada menos que los presidentes de los partidos políticos, es decir, en este caso del PRI, por Alejandro Moreno, por Alito Moreno, quien, por cierto, él también se puso como candidato, bueno, como diputado plurinominal para la siguiente legislatura. Esta es la tela, esta es la red del PRI. Esta es la red del PRI, un
PRI corrupto, un PRI encerrado. Y a la pregunta que me hace, maestro, de si creo que va a pasar lo mismo con Cienfuegos, va a depender mucho del expediente que hagan. ¿Por qué? Porque últimamente hemos estado viendo, Alejandro Magnani está por evasión fiscal, Ildefonso Guajardo lo van a atrapar, Rosario Robles, Emilio Lozoya, pero nada más se queda en eso. Necesitamos ver una prueba contundente de justicia tendiendo a uno de esos personajes con una sentencia, enfrentando el juicio, la justicia. No que, por ejemplo, en estos momentos ni siquiera sabemos dónde está Magnani, a tal grado que el Instituto Nacional de Migración haya emitido una alerta en caso, porque tiene prohibido salir del país, al igual que Ildefonso Guajardo. Son situaciones que se deben de analizar a profundidad y creo que no hay mejor comentócrata analista que usted, que sabe mucho de estos temas de justicia, crimen organizado y sobre todo justicia de la Fiscalía General de la República, para saber cuál va a ser el destino que con prontitud esperamos que sea el de Ildefonso Guajardo y de Magnani, quien fuera nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés y hijo del gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco. Ni te creas, mi querido Manuel Pedrero, ni te creas que sé tanto, nada más que a veces se me van las chingadas cabras por un lado y para otro, pero el asunto de Ildefonso Guajardo, porque nos están corrigiendo, dicen que no es Ildefonso, no hemos dicho Ildefonso, hemos dicho Ildefonso, siempre lo hemos señalado así como Ildefonso Guajardo. El caso es que Ildefonso. es Ildefonso, y nos estaban corrigiendo que se llama Ildefonso y no Ildefonso. Pero bueno, este güey que vemos en pantalla, gracias. Nos referimos a él, el próximo. El señor Guajardo. El señor G. Pocas palabras. Sí, pero a lo que voy es que, a lo que yo veo, mi querido Manuel, en el futuro inmediato de este señor, pues no hay que ser pues pitonizo para entenderle a cómo está esta situación. La Fiscalía General de la República anunció, fíjate también cómo actúa de manera alevosa la Fiscalía General de la República con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, por supuesto, actúa de manera alevosa como para hacer que actúa, pero sin actuar. Anuncia que se ha vinculado a proceso. Sí, pero lo importante no es que se haya vinculado a proceso, lo importante es que se gire la orden de aprehensión para que se judicialice el proceso, se lleve ante un juez, ante un ministerio público y luego ante un juez para que el juez determine y le inicie el proceso. Y esto debería ser de manera urgente antes de que sea, antes de que tome protesta como diputado federal, porque el señor Guajardo va como diputado federal de la coalición, bueno, del PRI, va como diputado federal del PRI en las listas plurinominales, como dices tú, mi querido Manuel, nadie lo eligió, pero bueno, ahí está, es como las semillas del jitomate, ¿no? Que no sirven para madres, como los diputados plurinominales, pero ya están ahí y hay que aceptarlos, ¿no? Entonces, pues así es este diputado, no va a servir para nada, pero ya va ahí pues en el ajo, en el mole, y el asunto es que va a llegar el señor Guajardo, va a tomar posesión como diputado, y por supuesto que la fiscalía todavía estará desperezándose un poquito y seguramente la orden de aprehensión le va a salir cuando ya tenga el fuero constitucional como diputado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver otro caso tan escandaloso como el caso de Cabeza de Vaca. Vamos a ver otro caso como aquel diputado, el hermano del gobernador, bueno, de Leonel Godoy, ¿te acuerdas? El gobernador de Michoacán, César Godoy, que también estuvo acusado de narcotráfico y nunca lo pudieron hacer nada porque que si era diputado, que si estaba o no protegido por el fuero, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues nunca se logró su detención. Y en el caso del señor Guajardo, va a pasar lo mismo. Va a ser un caso de una pifia jurídica dimensional. Y lo veo yo no soy abogado, yo nomás soy periodista, pero lo veo yo que no lo puedan ver las gentes de la Fiscalía General de la República. Ahorita justamente están en el momento de ir, emitir la orden de aprehensión y llevarlo ante la justicia antes de que llegue y se posesione y tome protesta como diputado federal, y entonces sí, le van a pelar los dientes después del 1 de septiembre próximo, porque ¿cómo lo van a remover si va a tener el fuero constitucional? Entonces, pero
Pero a este caso, mi querido Manuel, nada más quiero agregar que este señor Guajardo no es ninguna perita en dulce. Yo lo he investigado, lo he estudiado a fondo su gestión pública desde el 2016, cuando comencé a hacer el libro de México a cielo abierto, donde hablo precisamente de cómo se entregó la riqueza minera a las empresas transnacionales. Ahí comienzo yo a hacer un análisis de su gestión y es un, un funcionario perverso, dentro de su aparente bonomía y su trato afable, supuestamente, es un personaje perverso que sus decisiones costaron muchas vidas. Hablamos tan solo del caso de Chihuahua. Muchos defensores, hay por lo menos hay 6 defensores de los recursos naturales, de la tierra y de los bosques, que fueron asesinados por las mineras y fueron asesinados con pleno conocimiento de este personaje. Y estamos hablando, igual que el caso de Luis Cárdenas Palomino, mi querido Manuel, estamos hablando que la Fiscalía General de la República únicamente muestra la puntita del iceberg y dice, como en el caso de Luis Cárdenas Palomino, es que Luis Cárdenas Palomino está acusado de tortura. Cabrón, ¿qué es tortura? Tortura no es nada frente a los homicidios que permitió, frente a los homicidios en los que estuvo involucrado, frente a los homicidios en los que participó. Eso no es nada, o sea, acúsalo de violación de derechos humanos, que es verdaderamente trascendental porque causó mucho daño a muchas personas. Luis Cárdenas, por lo menos, igual es el caso de de Ildefonso, del secretario de Economía. Es igual el caso, mi querido Manuel, porque se le acusa de enriquecimiento ilícito, pero detrás de su gestión, y allí están los libros, y nadie me ha debatido hasta el momento estos 2 textos. Ahí están los libros México a cielo abierto y Jaque a Peña Nieto, en donde hablo de la perversión y de quiénes fueron los socios de Ildefonso Guajardo para enriquecerse brutalmente a través de la entrega del territorio mexicano a empresas mineras transnacionales y la presencia de mineras transnacionales, cómo obligaron al desplazamiento a cientos de personas, de comunidades rurales, de comunidades indígenas, a los más pobres de los más pobres les quitaron, a los más pobres de los más pobres les quitaron lo único que tenían, que era el territorio, y eso fue por instrucción de este señor, y hoy nada más lo quieren acusar por enriquecimiento ilícito. Está bien pendejo el fiscal general de la República para pensar de esa forma, fíjate, ¿sí? Él no va en la misma secuencia de trabajo que ha planteado el presidente López Obrador. El presidente López Obrador dijo ir contra la corrupción, y este fiscal Alejandro Gertz Florero está viendo muchos intereses y parecía que tuviera un pacto de impunidad con el presidente Enrique Peña Nieto y su séquito de colaboradores. Por eso esa tardanza, por eso las formas, por eso el adelanto de la información, por eso va a dejar correr que pase todo, va a dejar que correr y que pase todo para que al final de cuentas no se llegue a nada, mi querido Manuel. Entonces, te digo, pienso que aquí debe de ir a fondo, por supuesto, la Fiscalía General de la República, y que no nos lo queden a deber, igual que como nos lo quedaron a deber al general Cienfuegos, ¿no? Que también lo presenten y lo procesen, y si es necesario el encarcelamiento, pues que se proceda al encarcelamiento. Hablar de cárcel a veces es como hablar de cosas como muy efímeras y muy simples, y a la gente se le hace muy fácil decir cárcel. Yo lo viví, la cárcel, y por eso insisto en que criminales como estos deben de tener cárcel, ¿sí? Yo viví la cárcel y yo la viví gratis en el periodo de Felipe Calderón. Me aventé 3 años y 5 días acusado de delitos graves, delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, cuando no tenía nada que ver. Y me aventé 3 años. Por eso me da coraje pensar que funcionarios como Ildefonso, que causó un gran daño a la nación, no nada más en desfalco, no nada más en saqueo de recursos, no nada más en entrega de territorio, sino en desplazamiento de personas, en desplazamiento de familias, arrebato del suelo a comunidades enteras y hasta asesinato. Hoy se le está acusando nada más del delito de enriquecimiento ilícito. Pues qué fácil, ¿no? Qué fácil tenemos un país así como el que hoy plantea la Fiscalía General de la República, y creo que se debe de ir mucho más a fondo. Bueno, no quiero hacer un soliloquio, mi querido Manuel. No, para nada, un placer escucharlo, maestro. No, Yo es que cerraría ya me está ganando el encono, adelante.